Vamos a abrir el diccionario de la Real Academia Española y dice así, cósmico, que exactamente es lo que vamos a hablar hoy. Nuestra primera lección, estudio, reflexión se llama conflicto cósmico. La palabra, antes de empezar, necesitamos entender exactamente la definición de la palabra cósmico. La Real Academia Española, el diccionario dice así: perteneciente o relativo al cosmos, universal, espacial, mundial, galáctico, celeste. Bueno, no quiero meterme más a buscar más información porque hasta cierta manera no mucho me gustaba es el título de la primera lección, que es cósmico, porque la palabra cósmica es muy usada en las creencias místicas, o sea, las creencias de las personas que creen en varios dioses o que no se cree en Dios exactamente, sino se creen, hay otras creencias que la gente cree, ¿no? Como la creencia egipcia, la creencia griega, etcétera. Dos politeístas, en otras palabras. Por eso no se me hacía un poco raro, ¿no? El nombre cósmico. Pero bueno, se define, la palabra cósmica se define galáctica, celeste, universal, etcétera. Entonces, parece que sí acomoda en el tema, porque sí el conflicto que se va a tratar en esta mañana, o perdón, o en cualquier rato, el conflicto que se va a tratar es sobre el conflicto, vamos directamente al grano, y es el conflicto entre Dios y Satanás. Y el origen de este conflicto fue celestial, fue de algún planeta, de algún lugar donde Dios vive, que yo no sé ni cómo es, ni ustedes tienen idea cómo es, ni pueden describir lo qué tipo de material está hecho el lugar donde vive Dios, los ángeles, donde vivía Satanás, el diablo, el engañador, Satanás, nadie sabe cómo es. Pues la misma Biblia dice, el mismo Jesús, los mismos apóstoles dice que no sabemos, no tenemos idea, no sabemos exactamente cómo es. Pero de esto se va a tratar estos 6 temas, el conflicto cósmico. Vamos a leer palabra de Dios para reforzar nuestro tema que se titula El conflicto cósmico y vamos a leer algunos textos. Y vamos a leer primeramente Génesis 3:15 que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Definitivamente, esta es la descripción del padre de Satanás entre el hombre, el Señor Jesucristo. Luego, ¿por qué ustedes dicen por qué el Señor Jesucristo? Luego lo veremos después en el estudio. Probablemente en la segunda, tercera, cuarta, quinta lección, y si no, pues ustedes entenderán exactamente por qué. ¿Por qué está envuelto el Señor Jesús? ¿Por qué está envuelto el ser humano, el Señor Jesús y Satanás en esto? También tenemos aquí otros textos y vamos a leerlos y dice así: les refirió otra parábola, o sea, aquí está el Señor Jesús, habla de esta parábola, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y dónde, pues, tienes cizaña? Otra vez la pregunta, ¿de dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arrancaremos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. También hay otro pasaje aquí que está en Mateo 13, 37, 39. Por favor, pongan atención, vayan analizando porque no va a quedar tiempo para ir explicando estos versículos. Por favor, o vuelvan a repetir y luego hagan referencia con el título de este pequeño tema, esta lección: conflicto cósmico, porque aquí hay un conflicto. El granero, perdón, el campesino sembró trigo, pero luego se dieron cuenta de que estaban saliendo también cizaña. Entonces los trabajadores dijeron: Señor, ¿y no que habías sembrado trigo y ahora por qué tienes cizaña aquí? ¿Por qué tienes otro tipo de plantas? Entonces el granjero o el dueño de no de la granja, pero el campo dijo: Dejadlo que crezcan juntos, después los separaremos. Ahí estamos viendo la diferencia entre el bien y el mal. Continuemos, por favor, porque no hay mucho tiempo. Respondiendo él y les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Espero que hayan tenido una respuesta mejor de este versículo en contexto lo que leímos arriba. Ahora vamos a leer Apocalipsis 12, 7, 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ahora aquí empieza el conflicto cósmico, ya no en parábolas, sino esto es en vida, en realidad, en vida real escrito. Y dice así, Apocalipsis 12, 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No vamos a dar explicación de esto. Por favor, vamos simplemente haciendo hincapié exactamente sobre la lucha entre Miguel y sus ángeles, luchando contra el dragón para expulsarlo del cielo. Entonces, este es el conflicto cósmico. Aquí arranca el conflicto cósmico, ahí arrancó en el cielo, en las partes celestes que no tenemos idea dónde, cómo es, pero sí tenemos una idea cómo empezó el conflicto cósmico. Tal vez no la raíz del conflicto, porque hay que ver la raíz del conflicto. Tal vez la raíz no sabemos, porque no sabemos cómo se desarrolló este mal en Satanás. Acuérdense que en el tema anterior que estudiamos, que tenemos libre albedrío, algunos dirán: ¿por qué Dios crió a Satanás? ¿O por qué Dios crió a un ángel que iba a ser malo? ¿Por qué Dios
hizo esas cosas? ¿Por qué no crió algo que va a estar bien? El problema aquí es que, como estudiamos en las lecciones de la semana pasada, es que Dios nos da libre albedrío. También yo podría decir también por qué Dios crió, por qué Dios hizo nacer un asesino. Pues cuando nació el asesino no era asesino, era un bebé inocente. Lo mismo también que Satanás. Cuando Dios hizo a Satanás, lo hizo bien, le puso libre albedrío en su mente, de modo que decidiera para el bien o el mal, pero no le puso un chip, no le puso algún algún sistema que es controlado a través de un ser humano o a través de Dios, sino le dio su libertad de hacer el bien o el mal, al igual que todos ustedes, los seres humanos, nos dio libre albedrío. Satanás no supo aprovechar, no supo agradecer, no supo entender, no supo comprender, no supo analizar, no supo ver las consecuencias, no pudo ver las consecuencias o tal vez las vio, pero no las vio porque él está limitado del futuro. Él no puede ver el futuro de lo que viene, lo que puede suceder, lo que puede venir, porque Dios así lo ha hecho. Entonces, él no pudo, él no pudo ver la diferencia entre el bien y el mal, cegado por el egoísmo, cegado por sus propios impulsos mentales, emocionales, sus decisiones de ser él mejor que cualquier otro. No tenemos tiempo de explicar mucho esto porque lleva mucho tiempo. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica. Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído se han rebelado contra él, es un tema destacado de las Escrituras. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas, sin perder las narraciones bíblicas. No se olviden, como la Biblia dice, escrito está. Como dijo Jesús mismo, escrito está. Hay que leer la Biblia. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias del diablo y a los demonios que se oponen a Dios. Vamos a leer aquí un comentario porque el tiempo se nos está yendo de la escritora White y dice así: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras en el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Usarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o en señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la de la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 484. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles le inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero en su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo conformaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer lo desconocía. Se encuentra la historia de la redención, página 14. Queridos amigos, hay mucho de qué hablar sobre esto.
esto es lo que estamos tocando en 15 minutos, no es suficiente. Por favor, los invito a que estudien su Biblia, lean su Biblia, pónganse a estudiar su Biblia en casa y lo que estamos haciendo es simplemente trayéndoles algo para reforzar su ánimo, su entendimiento, su conocimiento, su deseo por aprender más. Esto no es para convencerlo, esto no es para sacarlos del mal, sino este es para darles a entender de que hay más sabiduría del más allá y que ustedes pueden cambiar, ustedes pueden hacer cosas mejores que yo, que cualquier otra persona. Gracias amigos, tengan ustedes un feliz mes de febrero.